Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast que aquí tengo yo soy la anfitriona María Alejandra Cisneros y hoy les traemos un podcast un poquito diferente porque tenemos una invitada al cual vamos a presentar. Entonces, dejemos esta partecita ya cerrada y vamos a empezar con nuestro podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del tiempo en el que se esté viendo este podcast. Hoy vamos a ver un tema muy común, que se podría llamar común, con una invitada muy especial. Entonces nuestra invitada es Alicia Correa. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy va a ser los riesgos que existen en las redes sociales. Nosotros ya sabemos que hay muchos riesgos y que cada uno de ellos es distinto, o sea, y hay muchos ladrones también y estafadores que se están volviendo cada vez más inteligentes para poder estafar a la gente y sacarles dinero o información. Entonces, esta fue como la pequeña introducción que teníamos planeada. Ahora vamos con nuestro segundo punto, el cual van a ser unas preguntitas. Entonces, ¿me quieres empezar haciendo una pregunta o te empiezas haciendo una pregunta yo? Pues tú eres la anfitriona, empieza tú. Listo, está bien. Entonces, ¿cuáles crees tú que son los riesgos más comunes que podemos ver en las redes sociales o en internet? Bueno, en realidad yo creo que eso depende mucho de la edad, porque creo que en los niños el más común es el grooming o la estafa que tienen los pedófilos o otra gente para engañar con perfiles falsos a los niños. Entre adolescentes creo que sería la misma estafa, pero ya de una manera más grande. Ya podemos aquí hablar de estafas económicas, podemos hablar de cosas un poco más serias. Y creería que en la gente adulta la estafa más común sería las estafas económicas, en las que normalmente están hechas supuestamente por bancos o por gente X. Bueno, ¿sabes de qué me hiciste acordar? Con lo de que tienen que ver con estafa a los niños o con pedofilia y todo lo que tiene que ver pues con los niños que son bastante inocentes y no se imaginan que un adulto le pueda hacer daño, cosas así. Me hiciste acordar de una cosa precisamente que está pasando en las redes sociales, y esto es un movimiento con el que tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Has escuchado alguna vez del movimiento MOP o MAP? No, en realidad no. Bueno, entonces, este movimiento es un movimiento que se ha inventado muy recientemente, en el cual los adultos, porque no creo que los niños sean los originarios de este movimiento, los adultos dicen que los niños podrían tener relaciones amorosas con los adultos, que uno de los lemas de este movimiento es que un niño tiene la capacidad de amar y un adulto de mantener la relación. Entonces, sí, yo sé, qué asco. Entonces, este movimiento está circulando por las redes sociales, por Facebook, por Instagram o cosas así. Y entonces, pues yo creo que sinceramente esto es algo sinceramente que tiene que ver con la pedofilia, porque habrá más de uno que va a querer hacerle daño a los niños por medio de este movimiento y aprovecharse de ellos. Claro. Eso podría convertirse en un peligro futuro. Sí, eso es... No entiendo cómo la gente es capaz de hacer algo tan despreciable. ¿Me entiendes? Sí, y con un Porque niño. Porque es asqueroso. Sí, con un niño. O sea, es que se aprovechan de la inocencia de los niños para hacer cosas que uno ni siquiera se quiere imaginar. Pues literal, les arruinas la vida. Desde el inicio de su vida ya están mal. Literalmente, ajá. Entonces, pues yo sé que seguramente va a haber personas que no quieren ir a los niños y que no los quieren abusar ni nada, pero seguramente bastantes personas de las que participan en este movimiento, sí. Entonces, no sé, yo creo que es algo con lo que tienen que tener mucho cuidado. Y entonces crearon una bandera. O sea, como si fuera LGTBI.
crearon una bandera que tiene los colores amarillo, rosado, azul y blanco. No estoy muy segura de qué significa cada uno, pero lo vamos a buscar. Entonces, este movimiento, según el internet, pues según una página, el movimiento MOP busca normalizar la pedofilia. Ese movimiento nació en la década de los 70. Bueno, pero no es ni tan nuevo. Ajá. Se denominó Movimiento Activista Pedófilo por sus siglas en inglés. ¿Sí ves lo corrupto que es esto de lo que estamos hablando? ¿Cuánta gente no se aprovechará de eso? Es más, de hecho sí había leído al respecto, pero no sabía que era algo oficial. Y era que ellos se intentaban considerar parte del LGTBI y pedían una participación, pero el LGTBI se sentía demasiado indignado al respecto, porque es raro que lo consideren un amor o una forma de ser. O sea, y digamos que la diferencia de edad en adultos no importa tanto, pues digamos hay gente que yo conozco que tiene 5 años de diferencia, pues gente casada, o hasta 10 años, o sea, cosas así, pero es que con un niño, eso yo creo que sí es aprovecharse. Y le quitas muchas partes de su vida a la persona. Por ejemplo, si el niño tiene 9 años y el adulto tiene 60, el de 60 no va a querer cosas que quiere el niño de 9 años, lo cual puede causar unas barreras. Exactamente, entonces MOP también significa movimiento de orgullo pedófilo, o sea que prácticamente las personas que apoyan este movimiento están apoyando a la pedofilia, pero la pedofilia se denomina así porque eso se trata de prácticamente abusar niños. Si es una persona pedófila, abusa niños, o sea hay un movimiento de orgullo pedófilo, quieren que prácticamente todo el mundo esté de acuerdo con que violen a los niños y prácticamente los traumen, porque yo creo que eso debe ser muy traumante. ¿Cuánta gente no caerá en eso, pensando que es buena idea? Yo te quería preguntar, en los adultos adultos y en realidad adolescentes, se está volviendo de moda con esto de la pandemia, y desde antes ya venía lo que es el sexting, o el sexo por mensajes. ¿Qué piensas al respecto? Pues a mí me parece que eso prácticamente es pedofilia, porque la gente que busca eso, o sea, puede que sean también adolescentes, puede que sean adolescentes que estén buscando sacarle a los niños fotos privadas, pues tener fotos privadas de los niños simplemente por querer, pero son adolescentes, y eso pues que sean adolescentes no los hace que no sean pedófilos, ¿me entiendes? Y yo también conozco una historia que me contaron sobre este tema. Entonces resulta que había una niña como de 13 años que por Instagram la empezó a contactar una persona y le dijo que era un empleado de Disney, que yo no sé qué, y que estaba participando para ganarse un concurso, que yo no sé qué cosa. Y entonces de poquito en poco, después se pasaron a escribir a WhatsApp. Entonces de poquito en poco la persona le empezó a pedir fotos y yo no sé qué. Y entonces la niña le dijo, ay, pero es que le voy a decir a mis papás para que ellos también sepan que yo estoy participando en este concurso. Literalmente la niña pues dijo como, pues bueno, pero ella estaba muy confiada. Y yo no sé cómo, si es que fue que le contó, yo no sé, a la hermana mayor. Y claro, la hermana mayor se dio cuenta que eso era una estafa y la pudieron salvar, porque imagínate que le hubiera pasado a la pobre niña. Claro, yo había visto una historia parecida, pero supuestamente era en TikTok, una plataforma que se está volviendo muy de moda, en la que supuestamente era una actriz de una telenovela pues latina que tenemos los niños. Soy Luna, la actriz principal, supuestamente era ella, y que era un concurso y que no le dijera a nadie, pero la niña la educaron bien y le dijeron que sin importar qué les tenía que decir, le terminó diciendo a los padres y casi se la roban. Pues qué miedo. Uy, no, sí, es que a veces a los niños como que los engañan mostrándole el lado bueno de las cosas, pero por el otro lado lo único que quieren hacer pues es algo, podemos decir, inhumano, porque eso es demasiado corrupto, eso es muy malo. O sea, no entiendo cómo la gente puede llegar a pensar que eso es
buenos. O sea, la gente que apoya este movimiento de MOP, yo no entiendo cómo, qué les pasa por la cabeza. Es que es algo demasiado obvio. Sí, se llama movimiento activista pedófilo. Me gustaría hablar de eso con una persona que crea. Quisiera ver sus puntos y valerlos. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Qué quieres hacerme o...? Bueno, no creo que tengamos más preguntas. Yo creo que ya podemos sacar como una conclusión e ir cerrando el tema porque ya llevamos 10 minutos. Wow. Yo tampoco me di cuenta de que llevábamos tanto. Sí. Bueno, entonces, en conclusión, obviamente los niños son más inocentes y eso a veces los hace tiernos, pues que los niños sean inocentes, porque imagínate. Pero no creas, muchos adultos caen y eso es un problema en realidad que se vive, y es que la gente cree que por ser adultos se las sabe todas y en realidad ellos caen igual de fácil que un niño. No, sí, pues los adultos también caen en muchas cosas, pero digamos los niños son un poquito más inocentes, ¿me entiendes? Ah, sí. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con los niños. Si tienes hijos, tienes que tener muchísimo cuidado de no darle acceso a las redes sociales ni al internet tan ligeramente ni tan pequeño, porque obviamente cuando yo empecé a usar Gmail y luego YouTube y luego WhatsApp y todas esas cosas, todo era muy controlado, hasta que después ya uno va creciendo y va adquiriendo como un poco más de sentido común. Y pues los papás de uno también le advierten que cualquier cosa que pase, pues que uno cuenta y que uno no caiga, porque pues... Claro, que debe haber un acompañamiento. En realidad no es como vigilancia, sino un acompañamiento por parte de hermanos mayores, por adultos o entre amigos, que se sepa siempre lo que está pasando. O también te acuerdas de lo que pasó hace un par de años del movimiento de la ballena azul, ¿cierto? Ay, claro, eso sí fue también. Eso fue popular, muy popular, y mucha gente se suicidó por causa de eso. Yo lo que escuché de ese reto que eran 50 retos diarios, en el cual cada uno era más difícil, pues iba como subiendo supuestamente iba subiendo. Entonces al principio eran preguntas como ¿cuál es tu superhéroe favorito? Y terminaban con cosas peores. Y el último reto era suicidarse. Y la gente lo hacía, pues la gente que tenía depresión y todo. Y se cortaban, se dibujaban ballenas azules en los brazos con una cuchilla. Eso es un ejemplo también de... ¿cómo lo llamamos? De acoso por internet, pero no acoso sexual, sino para obligar a la gente a que se maten. Y entonces... no, y es que si la persona decía que no quería, ya anteriormente tenía que dar información, entonces lo extorsionaban a uno. O sea, eso es acoso, eso es un montón de cosas que son peligros que en realidad se encuentran muy fácil. Eso es horrible, o sea, a mí nunca me llegó a tocar alguien que yo conozca que haya participado en eso, ni que a mí me haya tocado y me haya escrito nadie, pero es que eso cogió fuerza más en Estados Unidos en realidad. Bueno, yo creo que vamos a dejar ya este podcast hasta acá porque ya llevamos bastante tiempo y cubrimos todos los temas que queríamos cubrir, ¿cierto? Pues dimos buena información sobre lo que queríamos hacer. Sí, yo creo que está bien. Mejor dicho, cumplimos nuestros objetivos. Entonces yo creo que vamos a dejarlo aquí y como siempre digo yo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.